A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presentación es Constanza Fernández, la cual es periodista licenciada en comunicación en la UNIAC, posee un máster en coaching y liderazgo personal de la Universidad de Barcelona y también es docente de posgrado en la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad San Sebastián. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Constanza para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas noches a todos y todas quienes están asistiendo a este webinar. Primero, felicitarlos por estar acá, es un viernes en la noche, a las 8, ¿verdad? Cuando de repente uno ya lo único que quiere es desconectarse de la semana laboral. Así que el hecho de que estén aquí habla bastante bien de ustedes y de su deseo de ir mejorando. Voy a compartir pantalla en este minuto para que vayamos empezando con lo que nos convoca. Y este webinar se trata de el liderazgo personal en contextos organizacionales. Ya Cristóbal había hecho un resumen, una presentación de mi experiencia y mi trayectoria académica. También los invito a contactarme a través de LinkedIn. Allí a la izquierda abajo pueden ver mis redes a través de las cuales me pueden contactar. También los invito a escuchar mi podcast, Personaliza tu vida, donde converso con personas que precisamente han diseñado una vida a su medida desde el liderazgo personal. Entonces ya entrando en materia, los objetivos de este webinar son conocer los principios y las cualidades fundamentales que una persona debe desarrollar y cultivar para liderar su propia vida. Y a partir de esto, tomar conciencia sobre el estilo de liderazgo personal, sobre el desarrollo del liderazgo personal para desenvolverse con éxito en entornos organizacionales. ¿De qué se trata esto entonces? ¿De qué se trata esto del liderazgo personal? Y tenemos que cada vez en el ámbito profesional vamos tomando conciencia de la necesidad de poder manejar, de dominar habilidades personales y sociales que configuran nuestra inteligencia emocional, nuestras habilidades interpersonales e intrapersonales. Finalmente, y yo creo que todos hemos sido testigos o hemos vivido la situación, y que muchos proyectos puede que tengan un montón de recursos para que sean proyectos ganadores, recursos capital humano, recursos económicos, infraestructura, pero muchas veces lo que falla es cómo se vinculan las personas dentro del equipo, temas asociados con la comunicación y con, por supuesto, los liderazgos. Vamos a ver también de qué se trata esto del liderazgo personal. Asociamos generalmente el concepto de liderazgo a quienes ostentan ciertos roles o ciertos cargos de liderazgo al interior de las organizaciones, pero a veces no tomamos en consideración que el primer liderazgo que debemos ejercer es el autoliderazgo. Partimos sobre la premisa de liderarnos para liderar. Una vez que somos capaces de liderarnos a nosotros mismos, de liderar nuestra propia vida, vamos a tener las competencias y recursos necesarios para poder recién ahí liderar a otros de una manera efectiva. Liderar equipos de alto rendimiento que permitan que cada persona pueda desplegar toda su potencialidad. Entonces, ¿qué es el liderazgo personal? Es la capacidad de dirigir y guiar nuestra propia vida de manera efectiva, tomando responsabilidad de nuestras acciones y decisiones y trabajando hacia el logro de metas y el desarrollo personal. Y acá tenemos en una primera parte esta capacidad de dirigir y guiar nuestra propia vida de manera efectiva. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Si no somos nosotros quienes lideran nuestra propia vida, tengamos por seguro que alguien más la va a liderar por nosotros.
ya sea algún familiar, ya sea el trabajo, ya sea una pareja, ya sea los hijos, ya sea la sociedad. Pero si no somos nosotros quienes desarrollemos nuestro propio liderazgo, tomemos las riendas de nuestra vida, otros, sin duda, lo van a hacer por nosotros. Y acá, en esta segunda parte, habla de tomando responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Desde el liderazgo personal ya no estamos buscando culpables. Desde el liderazgo personal ya no nos vemos desenvolviéndonos en la vida desde una posición de víctima. ¿Y en qué sentido? Las cosas me pasan, las personas me hacen, o la suerte, no tengo suerte, y todos esos discursos asociados a que factores externos son los culpables de la falta de efectividad en mi vida, mis dificultades por conseguir mis objetivos, entre otras cosas. La persona que se lidera es una persona adulta, que además trabaja para el logro de metas y el desarrollo personal. Sabe que el desarrollo personal es una variable fundamental para desenvolverse de una manera efectiva en la vida, para tener vidas serenas, vidas que estén, en las que estemos permanentemente desenrollando, digamos, de repente esta madeja llena de tantos elementos, ¿verdad? Tenemos también, dentro de este contexto del liderazgo personal, esta idea de visión y propósito. Una persona que se lidera a sí misma tiene una visión clara hacia dónde se dirige y un propósito definido. Establece metas y objetivos personales significativos y alinea estas acciones con el largo plazo. Se habla mucho del propósito y a veces nos podemos llegar a sentir angustiados, angustiadas por no visualizar un propósito. Sin embargo, no nos olvidemos que la búsqueda de ese propósito ya es un objetivo en sí mismo. Si en algún minuto no lo tenemos claro, el ponernos como meta, el encontrarlo, ya es un propósito. Ya tenemos una meta sobre la cual vamos a ir alineando nuestras acciones. Ya no, cuando decidimos liderar nuestra propia vida, decidimos también dejar de caminar en la vida con el piloto automático. Esto de que pasen los años, pase el tiempo y en algún minuto es decir, ¿qué pasó entre medio? Y no saber qué pasó en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, porque estuve viviendo en piloto automático sin detenerme y sin plantearme de pronto incluso qué es lo que yo quiero de la vida, cuál es mi propósito, y actuamos sin tener necesariamente un contexto, sin una suerte de estrategia, sino que estamos permanentemente resolviendo incendios y caminando y avanzando y resolviendo asuntos sobre la marcha. Entonces, desde el autoliderazgo, de nuevo, nos hacemos conscientes, nos hacemos responsables, definimos metas y objetivos y alineamos nuestras acciones sobre la base de esas metas y de esos objetivos. Nos enfocamos en el desarrollo personal, en desarrollar aquellas competencias que me van a permitir alcanzar esas metas. Porque acordémonos, desde el liderazgo personal ya no culpamos al resto, nos hacemos responsables. Y si hay alguna herramienta con la que yo no cuente, me armo de ella, la aprendo, me enfoco. Y de esa manera también mis acciones van a tener un sentido más significativo. Vivir vidas desde el significado. Y a continuación vamos a ver algunos de los pilares más importantes del liderazgo personal.
Y estos se basan en el desarrollo de competencias y cualidades internas. Como lo decía anteriormente, si de pronto hay alguna cualidad o alguna competencia que yo no maneje en este minuto, pero que se vuelve primordial para la consecución de las metas que me he planteado, bueno, las desarrollo, las aprendo. Y eso además es una de las cosas más positivas de todo este proceso, que es que yo me puedo armar de esas herramientas, yo puedo desarrollar esas competencias, yo las puedo aprender. Y además lo mejor de todo esto es que ese aprendizaje, esa voluntad de lanzarme a estos nuevos desafíos de aprendizaje, de adquisición de herramientas, también dependen de mí. Y eso es, de nuevo, liderazgo personal. Yo no estoy esperando que me lleguen las cosas que yo deseo. Yo no estoy en la vida desde una posición pasiva esperando que las cosas se den solamente por el hecho de desearlas o solamente por el hecho de ser yo. Sino que yo me planteo objetivos y voy hacia allá. Y desarrollo las acciones que sean necesarias para llegar a ese lugar. Y yo crezco lo necesario que me implica el adquirir, el conseguir esas metas. Yo subo de nivel permanentemente, voy mejorando. Y así yo lidero mi vida de una forma efectiva. Tenemos acá que los pilares del liderazgo personal varían según las perspectivas y enfoques de diferentes expertos en liderazgo, pero sí se encuentran, y esto es lo que vamos a ver, algunos que son los más recurrentes, que más se van repitiendo. Y acá tenemos que uno de ellos es, y este es vital, el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si no sé quién soy, si no conozco mis valores, si no conozco aquello que para mí es importante, si no conozco cuáles son mis competencias, si no conozco cuáles son aquellos aspectos que yo quiero mejorar, lo que es importante para mí, cuáles son mis principios rectores, cuáles son esos innegociables, qué es lo que yo espero de mi vida, de qué manera yo quiero vivir la vida, con qué tipo de personas, quién quiero ser. Si yo no sé eso, difícilmente me voy a poder liderar. También, desde el autoconocimiento, es fundamental tener una conciencia emocional. El conocer nuestras propias emociones, reconocerlas y también identificar cómo ellas nos afectan. ¿Cómo nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento? Entonces, si yo no me conozco, si yo no soy capaz de reconocer mis propias emociones y cómo ellas también afectan en mi desempeño, difícilmente voy a poder gestionarlas. Sino que las emociones van a dominarme a mí. Entonces, de nuevo, yo paso a ser prácticamente un ente pasivo que actúa en función de sus emociones. Entonces, cuando somos capaces de conectarnos con nosotros mismos, de reconocer además mis emociones en el momento en que las estoy experimentando, ahí recién puedo gestionarlas. No es lo mismo sentir culpa que rabia. No es lo mismo sentir vergüenza que culpa. No es lo mismo sentir alegría que satisfacción, confusión o angustia. Entonces, una de las tantas maneras de ir desenredando nuestra vida es estar consciente de nuestras emociones. Y a partir de eso,
esto ya es un importante punto de partida para poder gestionarlas. El solo hecho de poder reconocer cuáles son las emociones que estoy experimentando y ponerles una etiqueta, ponerles un nombre, eso ya reduce en gran medida cuánto me pueda estar afectando o no una emoción, o cuánto puede estar también nublando mi racionalidad. También esta autoevaluación precisa. Si yo no tengo claridad de mis cualidades, de mis virtudes, de las competencias que manejo, ¿de qué manera yo voy a poder desplegarlas en función de un objetivo? Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de las herramientas que manejamos, de nuestras competencias, de cuán valiosos somos. Está esta premisa que dice, no se puede amar lo que no se conoce. ¿Cómo realmente nos vamos a amar? ¿Nos vamos a valorar si no nos conocemos? Si no estoy consciente de mis virtudes, si no estoy consciente quién soy, ¿cómo habría de amarme? Y la autovaloración también es una variable fundamental a la hora de liderarme. Asimismo, esta evaluación precisa, digamos, sin más ni menos, conocernos de tal manera que estemos conscientes también de poder dimensionar tanto estas virtudes como estas debilidades o estos aspectos a mejorar que yo necesito para cumplir mis objetivos y también para tener una vida más serena, una vida más significativa. Si yo reconozco, por ejemplo, que soy una persona impaciente, bueno, desde el liderazgo personal, desde la responsabilidad, yo dejo de quejarme de todo el mundo, que todo el mundo anda lento, que todo el mundo es el culpable de despertar mi impaciencia, sino que lo que yo hago es trabajar en ello. Trabajar en esos aspectos fundamentales, trabajar en el ser. Porque a partir de eso, mis conductas van a ser una consecuencia de este trabajo personal. Y eso es también liderarse. Por supuesto, la inteligencia emocional, que es lo que hablábamos también recientemente, que es esta capacidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones. Y a partir de eso, vamos a ser capaces de relacionarnos efectivamente con las emociones de los demás. Si nosotros no somos capaces, o si nosotros no hemos desarrollado, mejor dicho, la habilidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones, ¿de qué manera entonces vamos a ser capaces de comprender y relacionarnos de una manera efectiva con las emociones de los demás? Entonces, si nosotros no somos capaces de, o no hemos desarrollado, digamos, la habilidad de reconocer y gestionar nuestras emociones, una posibilidad es que prioricemos la conexión o la valorización de las emociones del otro. Y yo, de alguna forma, me anule mis propias emociones, porque no sé reconocerlas, no sé cuáles son, no sé incluso si están. Por lo tanto, el patrón es validar las emociones del otro, más que las mías. O también está el otro lado, que es solamente validar mis emociones y no las del resto. Entonces, en esta definición, podemos ver que es un ir y venir. Es la capacidad de reconocer y gestionar mis propias emociones
para comprender y relacionarme efectivamente con las emociones de los demás. Ser emocionalmente inteligente nos permite establecer relaciones sólidas, comunicarnos de manera efectiva y manejar situaciones difíciles de una manera constructiva. Una de las principales fuentes de felicidad es nuestra capacidad de poder establecer relaciones significativas con otros. Pero si yo no sé cómo hacerlo, va a ser, estas relaciones van a ser complejas o van a adquirir un grado de complejidad que pueden representar una gran fuente de sufrimiento y de conflicto. Entonces, cuando yo soy emocionalmente inteligente, soy capaz de establecer relaciones sólidas, de comunicarme de una manera efectiva, de una manera asertiva, respetando mis derechos, pero también respetando los derechos del otro, comunicándome sin ser sumisa, pero tampoco cayendo en la agresividad, sino que llegar a este punto medio de la asertividad que me permite comunicarme de una manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo, en el momento adecuado, cuando tengo que comunicarme. Y por ende esto también me va a permitir manejar situaciones difíciles, pero de una manera constructiva. E insisto, sin echarle la culpa al otro, sin victimizarme, visualizando estos desafíos, estos conflictos muchas veces desde ese adulta que está en nosotros. Entonces, esta es otra habilidad asociada con el liderazgo personal. La responsabilidad. Asumir la responsabilidad de mis acciones y decisiones, sin culpar a los otros. Yo hice esto porque tú me dijiste, yo hice esto porque tú me hiciste sentir de esta manera, yo hice esto porque te quería demostrar esto otro. Cuando uno toma una decisión es el comienzo. Después de tomar esa decisión vienen las consecuencias, los resultados de esa decisión. Y esos resultados, de esos resultados, nos hacemos responsables como líderes de nuestra propia vida, como adultos, como adultas. Una persona que lidera su propia vida asume la responsabilidad de sus éxitos y sus fracasos y aprende de ellos. Busca, a partir de eso, mejorar constantemente. Reconoce que tiene el poder de elegir y que sus decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias se asumen de una manera personal. Entonces, no es que una persona que se lidera a sí misma nunca se equivoca, no comete errores, sino que en caso de que así sea, lo reconoce, se hace responsable, identifica qué lo llevó a cometer ciertos errores y los mejora. Y va perfeccionando, se va perfeccionando los procesos de toma de decisiones, va perfeccionando, qué sé yo, cómo se asumen ciertos resultados, va perfeccionando estrategias. Y si se fijan, y lo vamos a ver ahora, cómo también hay un vínculo entre los liderazgos o el liderazgo en contextos organizacionales y el liderazgo personal es vital. ¿Cómo vamos a liderar equipos de una manera efectiva si ni siquiera podemos o no tenemos o no hemos desarrollado la competencia de liderarnos a nosotros mismos, de gestionar nuestras propias emociones, de conocernos, de comunicarnos de una manera efectiva, de poder conectarme con mis emociones para poder conectar con las emociones del equipo, de cada miembro del equipo, de conectar con mis valores para desde ese lugar liderar de una manera auténtica, liderar a partir de principios. Entonces, como podemos ver, en los entornos organizacionales se va finalmente manifestando todo esto que hemos visto recién.
Se aplican los principios del liderazgo personal en el entorno laboral, de nuevo, uno, asumiendo la responsabilidad de uno mismo, lo que es vital también para formar parte de equipos de alto rendimiento, que cada integrante se haga responsable de su desempeño, y esto llevarlo a la responsabilidad como equipo. Pero para eso cada uno se hace responsable de su rol, del rol asignado y de las responsabilidades que eso implica. No estamos en equipos donde todos nos vamos a echar la culpa entre todos, donde estamos buscando culpables, donde cada uno busca liberarse de sus propias frustraciones, de su rabia, de sus emociones no gestionadas en el otro o en la otra. El liderazgo, una persona que se lidera a sí misma también influencia a los demás y fomenta un ambiente de trabajo positivo. ¿Cómo no? Si es una persona que ha desarrollado la competencia de la comunicación efectiva, es una persona de nuevo conectada, que es capaz de conectarse con sus emociones y por ende conectar con la de los otros. Una persona que se hace responsable de sus decisiones y su desempeño. Una persona que asume la responsabilidad de sus errores y busca mejorar. ¿Cómo no va a influir en los demás? ¿Cómo no va a fomentar un ambiente de trabajo positivo? Y cómo no va a ser un elemento fundamental para el logro de los objetivos organizacionales. Personas que se lideran a sí mismas, personas que son capaces de automotivarse, que saben cómo encender esa llama en sí mismos, sin depender de la motivación que pueda venir desde el exterior, que por supuesto ayuda, pero finalmente una persona que se lidera a sí misma sabe cómo automotivarse. Y cómo desde el autoconocimiento, desde la gestión de emociones, si yo reconozco que me estoy sintiendo frustrada en alguna sensación, bueno, ¿cómo yo gestiono esa frustración? Desde el autoconocimiento establezco estrategias para salir de esa emoción que baja mi energía. ¿Cómo yo puedo pasar de un estado emocional a otro? ¿Qué estrategia me sirve? ¿Quién sabe cómo pasar de la angustia a la calma? ¿Quién sabe qué estrategia me sirve para pasar de un estado emocional a otro? ¿Lo sabemos reconocer? ¿Tenemos alguna estrategia? Una persona que se lidera a sí misma lo sabe reconocer y conoce también la estrategia que le permite salir de ese lugar y, entre otras cosas, automotivarse. El tener líderes, personas que se lideran a sí mismas, es fundamental para el éxito y el crecimiento tanto individual como colectivo en el ámbito laboral. Las personas que se lideran a sí mismas inspiran y, como dice aquí, influyen en fomentar un ambiente de trabajo positivo. Las personas que se lideran a sí mismas influyen a partir del testimonio de lo que son. También, en el contexto organizacional, tenemos otros beneficios, como por ejemplo, desde el autoliderazgo se tiene un alto grado de autodisciplina y de autocontrol. Acuérdense que las personas que se lideran a sí mismas son capaces de establecer metas y objetivos y priorizar sus acciones en función de esas metas y objetivos. Deja de esperar que las cosas pasen, sino que va por ellas. Es capaz de autodisciplinarse. Para quienes, por ejemplo, trabajan de manera independiente, la autogestión es fundamental. Yo sé que muchos de ustedes son psicólogos, psicólogas,
seguramente muchos de ustedes trabajan de manera independiente. Bueno, ¿cómo vamos con eso? Necesitamos de pronto, no sé, los que trabajan en consultoría, necesitamos más trabajo, necesitamos más clientes, quienes trabajan en clínicas, realmente es importante que yo pueda tener más pacientes. Bueno, ¿cómo yo desde la autogestión salgo a buscar aquello que necesito? Y no me quedo esperando que las oportunidades lleguen. Yo las voy creando. Yo voy también desarrollando esas competencias que necesito para alcanzar esos objetivos que me he planteado. No me quedo en la queja. No me quedo en la victimización, sino que hago, gestiono, me autogestiono. También, y esto cada vez va siendo más importante en los entornos organizacionales, que es la adaptabilidad. Las personas que se lideran conocen la importancia de la flexibilidad, de ser flexible, de ajustarse rápidamente a nuevas decisiones y aprovechar las oportunidades, a nuevas situaciones y aprovechar las oportunidades que surgen a partir de estos cambios. Una persona que se lidera a sí misma no se queda pegada y es capaz de nuevo de gestionar todas esas emociones que pueden despertarse a partir de un cambio. El miedo, es capaz de reconocer que lo que siente, por ejemplo, es miedo. Bueno, ¿cómo gestiono este miedo? ¿Con qué tengo que conectarme? ¿Con qué valor tengo que conectarme para poder salir de ese miedo? ¿En qué tengo que confiar para salir de ese miedo? O viene este cambio que me cuesta, ¿verdad? Que me saca de mi estructura, de mi zona conocida. Y me siento frustrada, me siento frustrado. ¿Cómo salgo de esta frustración? De tal y tal y tal manera. Y toda esa gestión emocional me va a permitir adaptarme a los cambios. Y es más, también poder verlo como un desafío. Bueno, ¿qué oportunidad me representa este cambio? ¿Qué nueva competencia tengo que desarrollar para estar a la altura de estas nuevas exigencias? De este nuevo escenario. En vez de decir, claro, y yo que ya tenía todo esto, que ya había aprendido todo esto, que ya había logrado todo esto, y mira lo que pasa, ¿verdad? Sino que de repente viene un cambio, incluso puede ser, qué lata justo ahora, pero a ver, veamos las cosas, ¿verdad? Con calma, con mayor serenidad, porque yo ya sé gestionar mis emociones, puedo ordenar los elementos, puedo desenredarme y por lo tanto desenredar esta situación confusa e incluso poder ver de nuevo las oportunidades que estos cambios se necesitan. Hoy en día en los entornos organizacionales la adaptabilidad es una competencia altamente valorada. Estamos en entornos absolutamente cambiantes. Es cosa de pensar solamente en la tecnología. Cuando ya he aprendido, por ejemplo, a manejar un software, lo cambian, se actualiza. Bueno, ¿cómo me adapto a eso? Ya, tengo que desarrollar otra competencia o tengo que subir de nivel en términos de mi conocimiento y manejo. Bueno, lo hago. Lo hago. No me quedo en la queja, no me quedo en la victimización. Y otro pilar que engloba mucho esto que hemos visto, que es el desarrollo personal, es la búsqueda constante de oportunidades para aprender, crecer y mejorar nuestras habilidades. El hecho de que ustedes estén aquí también habla de eso. Están buscando, ¿verdad? Oportunidades para aprender, crecer y mejorar. Y están tomando acción. El solo hecho que estén acá ya habla de esa llama interior, ¿verdad? Que los
que los impulsa a buscar estos espacios de crecimiento. Y lo más bonito de eso es que no solamente se benefician ustedes, sino que se benefician sus equipos, sus organizaciones, al compartir este conocimiento y experiencia con los demás. De nuevo, el inspirar al otro, inspirar al resto, mostrar a partir de nuestras acciones, de nuestro testimonio, que hay otra forma de hacer las cosas. Y entonces, ya después de haber visto todo este contenido, viene el momento de las preguntas. Aquí estoy para todos quienes quieran, todos y todas quieran plantear sus preguntas. Ayer estuve haciendo el curso de herramientas para el liderazgo organizacional y hablábamos mucho del liderazgo personal. Entonces, uno de los estudiantes decía, profesora, yo ya sé qué es lo que yo necesito mejorar. El problema es que no sé cómo. Entonces, este curso tiene mucho que ver con ese cómo. Vamos a ir durante las 8 horas que componen este curso desmenuzando ese cómo. Porque como les decía en un principio, lo más positivo de todo esto es que se puede desarrollar. Imagínense, qué maravilla tomar conciencia de que puedo mejorar en un montón de aspectos de mi vida. Y todo eso trae como consecuencia, entre otras cosas, lo que ya decía anteriormente, vidas más serenas. Vidas donde yo me puedo sacar partido, pero partido no desde esta autoexigencia muchas veces indiscriminada, donde yo termino quemándome, donde me destruyo, no. Sino que, de nuevo, desde el autorrespeto, desde el conocerme, saber hasta cuándo, hasta dónde, qué es lo importante para mí, cuáles son mis innegociables, dónde poner ojo, cuándo volver a mí, el autocuidado, cuándo reconocer que de repente me estoy yendo para el otro lado. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver en este curso. Y me dejo de hablar y invito a todas las personas que están acá a que conversemos este ratito que nos queda, a plantear sus dudas. Denme un segundito. ¿Sí? Listo. Bien. Cristóbal. Cristóbal, ¿estás por ahí? Sí, profesora. Ya, Cristóbal, ¿me puedes ayudar, por favor? Cuéntame qué es lo más eficiente para lo de las preguntas. ¿Quieres que vaya yo o me ayudas tú? Como te guste, solo que las preguntas sean más que nada bien cortitas y concisas para poder Perfecto, abarcar la mayor cantidad de preguntas. perfecto. Entonces, está Valeria, Natacha, Andre y Consuelo levantando la mano. Y les voy a pedir, como dice Cristóbal, que sean preguntas breves para alcanzar a responderlas todas. Y vamos acá. Valeria, adelante. Ahí, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ya, hola a todos. Mira, bueno, felicitar, me encantó. Me encantó este curso. Pero también es un tanto difícil, es un poco difícil cuando tú te das cuenta, te empiezas a dar cuenta de tus capacidades y cuando empiezas a trabajar en ti. Porque entendiendo que para poder liderar, primero el trabajo comienza desde tu yo. Tiene que Exactamente. partir desde tu debilidad, de conocerte a ti mismo para reconocer fortaleza y debilidad. Entonces, cuando comienza este proceso también, de alguna manera, es difícil porque te das cuenta que vas nadando contra la corriente. Porque a veces
aunque tratas de gestionar todo lo que tú quieres dar a conocer. Por ejemplo, hay cosas que uno no transan. Yo soy educadora de párvulo y velo por la seguridad de los niños, velo por los derechos de los niños, me importa, y eso es que algo que yo no, intransable. O sea, para Cuéntanos, mí, Valeria, ¿cuál es la pregunta? ¿cómo llegar a las capacidades, o sea, cómo llegar a las personas que tienen el liderazgo, por decir, un sostenedor, una ¿Mm? persona, Los eh, tomadores de decisiones. exacto, ¿Ok? cuando transgreden lo que tú no transgredes, siendo que tú estás en un cargo de alguna manera como líder, porque estás en un grupo con apoderados que tú guías, ¿Mm? pero a la vez estás bajo su misión. Una, un- Tienes que estar, si no me equivoco, en el fondo estás en un escenario donde tú estás exacto. al medio para poder velar por aquello que es importante, y por otro lado, sin necesariamente el poder concreto para poder tomar Claro. ciertas decisiones. Y sin Bueno, apoyo tampoco. esto lo vamos a ver dentro del curso, desarrollando un concepto que se llama círculo de influencia y círculo de preocupación. Hay herramientas para poder lidiar con ese tipo de situaciones de una manera estratégica y, por supuesto, desde el liderazgo personal. Mm, Así que, ok. Valeria, muchas gracias por plantear tu duda. Me alegro también que el curso abarque esta inquietud tuya. Natasha. No sé si puedes activar el audio. Ahí está. Ahora sí, hola. Ya, lo Hola. más breve posible. ¿Cómo conciliar de repente o sugerencias en torno a compatibilizar como un liderazgo efectivo con los vínculos que de repente de amistad uno pudiese establecer dentro del ámbito laboral? Mm. Eso como en resumen. Esa pregunta es bien recurrente. Me la han planteado, por ejemplo, cómo velar por la armonía sin ser, y con este concepto, sin ser blando al mismo tiempo. Entonces, en el fondo, cómo de repente tener una relación una relación simétrica de amistad, sin que algunas personas se pasen para la punta en el fondo. Bueno, todo eso, entre otras cosas, tiene que ver con fortalecer tu propia seguridad personal. A la hora de fortalecer tu seguridad personal, ya te vinculas con los otros de una manera distinta, con relaciones más simétricas, no necesariamente desde el miedo, no desde la necesidad de aprobación, sino que desde un lugar diferente. Entonces, el que tú puedas tener relaciones armónicas y al mismo tiempo poder alcanzar ciertos objetivos propuestos al equipo, es un resultado posterior al tú haber desarrollado tu propia seguridad personal, fortalecer tu propia autoestima. ¿Bien? Gracias por tu pregunta, Natacha. Andre. Andre, ¿estás por ahí? Tienes la Ahí mano levantada. Ahí está. Hola. sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escucha bien. Se escucha bien. Hola, hola. Mira, mi consulta es la siguiente. Quería saber si tú tienes alguna propuesta de herramienta, algún libro o algún curso que hable sobre la gestión emocional netamente, porque sabemos que es necesario tomar conocimiento primero de las emociones que no logro gestionar para poder empezar a trabajarlas, pero mi pregunta es como, ¿de qué manera? Por ejemplo, yo no sé, pues tengo baja tolerancia a la frustración en algunas situaciones, pero ¿cómo cambio de la frustración a la calma? Eh, Me imagino hay varias técnicas, pero para conocerlas, esa es mi consulta. Perfecto. Muchas gracias, André, por tu consulta. De hecho, el tema de la gestión emocional, exacto, o sea, necesitamos herramientas porque se aborda desde distintas
desde distintas esferas. La gestión emocional se aborda desde lo racional, se aborda desde el cuerpo, se aborda, ¿verdad?, desde lo que pensamos y que gatilla estas emociones. Se aborda también el hecho, por ejemplo, de conocernos a nosotros mismos, también impacta en nuestra gestión emocional. El hecho de desarrollar nuestra autoestima también impacta nuestra gestión emocional. El hecho de trabajar en nuestro desarrollo personal también impacta en nuestra gestión emocional. Entonces, hay técnicas concretas, pero también está el desarrollo de ciertas habilidades que como consecuencia me van a permitir gestionar mis emociones de una manera efectiva. Si tú me preguntas por libros, bueno, está La inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es parte de la bibliografía de este curso. También puedes ver técnicas de meditación, visualizaciones, respiración, algún tipo de ejercicio, algún tipo de hobby, algún tipo de estrategia, como por ejemplo el dormir las 8 horas o las horas que tú necesites, el evitar cierto tipo de alimentos, el evitar cierto tipo de sustancias, el evitar cierto tipo de personas, de escenarios, de contextos. Es multifactorial finalmente. Entonces, lo que yo te podría recomendar es que agarres un hilo, que partas por un hilo. Entonces, no sé, para ti quizás el hacer ejercicio es algo que te relaja y lo habías dejado de lado, retómalo. Lo puedes retomar de la manera más simple y accesible que sea para ti en este minuto. Pero básicamente, el lograr gestionar nuestras emociones, sí hay estrategias, pero como te digo, también tiene que ver con un proceso. Etiquetar las emociones es una estrategia. De hecho, hay un estudio de la Universidad de California que establece que cuando nosotros somos capaces de etiquetar nuestras emociones, el solo hecho de realizar ese ejercicio nos permite pasar de un estado emocional a uno racional. Bien, André, muchas gracias por tu pregunta. Consuelo Cárdenas, acá hay otra pregunta. ¿No puedes a ver, déjame... Ahí sí. Ahí sí. Hola Constanza, Hola, muchas gracias Consuelo. por tu presentación. De verdad, ha sido muy clarita en tu exposición. Mira, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo incentivamos el liderazgo personal a nivel organizacional cuando el grupo humano que conforma esta organización, en él está muy presente la queja, la desmotivación y el conflicto interno? ¿Cómo generamos espacios de liderazgo personal asumiendo que están confluyendo estas características que he mencionado? Parte por ti. Parte por ti. Hablábamos a lo largo de la presentación esto de la fuerza del testimonio. Parte por ti. Esto es como se puede relacionar con la metáfora de una mancha de aceite. Cuando cae aceite en un papel, finalmente de una gotita esto se empieza a expandir. Parte por ti. Eso es lo que está dentro de tu círculo de influencia en este minuto. Aparte que en el fondo también, claro, si yo no he hecho este trabajo de desarrollo personal, de liderazgo personal, es bien patudo decir, oye, lidérate tú, ¿te fijas? ¿Por qué no te lideras? Lidérate para yo sentirme mejor, ¿te fijas? Entonces, siempre parte tú. ¿Bien? Camila, por ahí estás levantando la mano. Camila, ¿estás? Sí, hola, Hola, ¿me hola. escucha? Sí, se escucha perfecto. Primero dar las gracias
Estuvo muy buena la charla. Qué bueno. Hubieron hartas claridades que uno a veces no las quiere asumir. Así que la pregunta mía es, ¿cómo uno puede ser líder Mm, cuando a veces lo afecta emocionalmente? Te entiendo. Te entiendo, Camila, porque en función de lo que tú me dices, este trabajo nos confronta con nosotros mismos. Este desafío nos hace mirar lo que de pronto tenemos miedo de ver, porque es mirarse hacia adentro. De pronto nos damos cuenta que hemos estado toda nuestra vida mirando hacia afuera, y cuando llega la hora de decir, para poder avanzar, para dejar de sentirme como me siento, voy a tener que hacer el camino inverso. Y por supuesto que si no se ha hecho, da vértigo, da miedo. Pero finalmente es una decisión. Es una decisión. Los seres humanos hacemos cosas de pronto muy raras cuando tenemos miedo. Pero llega un punto en que ya hemos creado tantas corazas, tanto sufrimiento también, que ya es como que ya sabes qué, no queda otra, tengo que hacerlo porque ya la vida de alguna manera no puede seguir fluyendo, no puede seguir avanzando. Y hay personas que pasan toda su vida así. Y si esta pega uno no la hace, créeme que no se hace sola. Es como, no quiero pasar los siguientes 10 años así, pero si uno no hace ese trabajo, seguramente van a pasar 10 años así también. Y la vida es así. Se pasa así, por lo menos a mí, yo miro atrás y digo, pasa rápido, ¿verdad? Bien, espero haberte ayudado con esta respuesta. Francisco Lazo. Hola, hola. Está muteado. Ahí está. Ahí está. Ya. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Hola. Primero que todo, agradecer, porque yo creo que a personal y a nombre de todos, yo creo que ha sido muy terapéutico incluso la clase. Y así como dijo André y la chica anterior, me gustaría a lo mejor si puedes dar como un tips, cómo empezar, como de toda esta información que tú entregaste, cómo empezar, si esto puede iniciar con una especie de un análisis FODA a nivel personal, cómo empezar a gestionar toda esta información para poder canalizarlo. Y Mira. también, por otra parte, si nosotros podemos optar los trabajadores sociales también a este curso que se está ofreciendo también de forma gratuita, que en algún rato escuché que solamente era para psicólogos. Ok, Eso entonces es mi son pregunta. dos consultas. Mira, la primera, Sí, yo te voy a preguntar a ti muchas también, gracias. con respecto a tú dices, bueno, ¿cómo empiezo? Porque esto se ve como una montaña que se nos viene encima, por dónde empiezo, qué hilo agarro primero. Entonces yo te voy a preguntar, Francisco, ¿cómo se te ocurre que se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? ¿Mm? Eh, no sé, como por... ¿Cómo se come un elefante? No, no me lo... Bueno, yo te voy a contar. Se come a pedacitos. ¿Ya? Me deja... ¿Ah? Entonces, eso es una primera idea para empezar. Más que decirte, como darte tips, porque, o sea, te los puedo dar, te fijas, pero yo creo que también tú lo sabes, que muchos de ellos tienen que ver con el sentido común. El tema es cómo yo encarno eso, cómo lo integro, cómo paso a vivir desde ese lugar. Entonces, claro, yo siempre digo, uno puede buscar en Google cómo, no sé,
cómo trabajar el desarrollo personal y te va a dar pautas, absolutamente, y esas pautas son buenas guías. Pero hay otra fase, hay una fase posterior, que es cómo yo integro eso, y eso es a partir de un proceso. Son muchas las variables. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir, haz una lista de las 10 cosas que le entregas al resto. Parte por ahí. Con respecto a lo del curso, que si puedes optar a esta beca, eso tienes que hablarlo internamente, puedes mandarle un mensaje a Cristóbal, que es el otro anfitrión, porque ahí en esos temas yo no me manejo. Bien, bueno, Francisco, un gusto. Karen Marful. Profesora, la última pregunta, ya que estamos en la hora. Perfecto, Karen, tú vas a hacer la última, que va a ser pregunta. Lo siento mucho por el resto, pero teníamos, imagínense, para todo este tema, 1 hora. Pero para el curso tenemos 8, así que va a estar bueno. Karen. Ahí sí, ahí me Ahí reactivaron el micrófono. Gracias, Constanza, por la oportunidad también. Rapidito, quería saber si estos temas referentes al liderazgo personal se pueden aplicar en todo ámbito, o en este caso el curso que estás ofreciendo igual está más bien enfocado a la psicología organizacional o laboral. ¿Se puede aplicar a otros ámbitos igual? Mira, me encanta tu pregunta, Karen, porque me encanta la respuesta. Finalmente, cuando yo trabajo todas estas habilidades, atraviesan todas las esferas de la vida. Si tú, por ejemplo, desarrollas tu autoestima, vas a ser una persona segura de sí misma en todo ámbito. Si tú, por ejemplo, desarrollas tu asertividad, no vas a ser solamente asertiva en el trabajo, vas a ser asertiva en tu casa, en tu entorno social. Te fijas si desarrollas, no sé, por ahí, no me acuerdo, perdón, viene el nombre, que la primera persona que preguntó, la Natat, no me acuerdo, perdón, que hablaba sobre este tema de la baja tolerancia a la frustración. Si tú trabajas en eso, vas a poder lidiar con la frustración en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Entonces, como un todo en uno. Bien. Entonces, también si partimos de esa idea, ¿crees que vale la pena hacer esa pega entonces? Aunque sea grande, compleja, aunque nos dé miedo. Es que, pucha, que vale la pena. ¡Qué mejor! Así que bueno, estamos terminando. Cristóbal, cuéntame qué viene ahora. ¿Me veo? ¿Mm? Le pregunto si es que me... No. A ver, déjame ver. personas. Ahí sí. Ahí estás. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Constanza Fernández por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.